Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que, además de que es de suma importancia para toda la sociedad dominicana, también se ha advertido que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil. Se trata de los retos y deficiencias del sistema judicial en República Dominicana. Buenas tardes y bienvenidos. Yo soy Maltex Morales y es un placer contar con su sintonía en esta nueva edición de Contrapunto. La administración de justicia es uno de los elementos fundamentales de todo Estado de Derecho. Actualmente, a nivel mundial, la impartición de justicia se encuentra en crisis y la República Dominicana no es ajena de esta realidad. Veremos a continuación en nuestra sección Hechos elementos importantes sobre este tema. Veamos. En la declaración de la reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en 2015, la ONU hizo énfasis en el derecho a la igualdad del acceso a la justicia para todos los individuos, incluidos aquellos pertenecientes a grupos vulnerables. A raíz de esto, la entidad instó a todos los estados alrededor del mundo para que crearan medidas capaces de proveer servicios judiciales justos, responsables, eficaces y, sobre todo, no discriminatorios. Según los resultados del Barómetro de las Américas de 2017, lo que tiene que ver con la confianza en las Cortes y la Administración de Justicia en República Dominicana se mantiene por debajo del 50%, indicando eso que los dominicanos y las dominicanas creen muy poco en el sistema de justicia del país. De acuerdo con el politólogo e internacionalista latinoamericano Francisco Rojas Aravena, en la conformación de la ley, así como en el acceso a la justicia, los temas referidos al poder constituyen elementos centrales que definen tanto la legitimidad como la accesibilidad. Es el poder el que define y establece cómo se genera la ley, cuál es el grado de legitimación que posee, así como las formas de ejercicio del poder a través de la acción judicial y legal. De igual forma, el poder es el que posibilita una mayor o menor accesibilidad. Un tema directamente referido a este último punto es el de la información. Sin información, cualquier acceso se dificulta y la información se constituye en un elemento clave para el ejercicio de los derechos establecidos en los marcos legales del Estado de Derecho o en los espacios que se generan en los contextos judiciales establecidos en cada sistema político. En la actualidad, según el documento Acceso a la Justicia en América Latina, Retos y Desafíos de la Universidad para la Paz de la ONU, publicado en 2015, para el conjunto de América Latina, prácticamente sin distinción de países, existe una percepción de crisis de la institucionalidad del conjunto del sistema y sus instituciones básicas. La gente expresa altos niveles de desconfianza en las instituciones básicas de los sistemas políticos democráticos, y ello se refleja en los bajos índices de respaldo a la acción judicial, a la acción legislativa del Congreso y a la administración gubernamental. Las situaciones de tensión política que recorren a América Latina hoy día están directamente vinculadas a una fuerte percepción de falta de transparencia y de un alto incremento de acciones ilegales vinculadas a la corrupción, en particular a los vínculos entre el dinero y la política. Lo anterior significa que las mediciones sobre el grado de confianza de la justicia como elemento primordial de la democracia y que ésta sea igual para todos, la respuesta es altamente negativa. De igual forma, el apoyo a los partidos políticos y a las representaciones parlamentarias de estos tiene muy bajos niveles de confianza, situación equivalente en el respaldo a la administración política y a los presidentes de la República. En el contexto regional actual y dadas las dificultades en el acceso a la justicia, a los procesos de judicialización y politización, es cada vez más evidente la necesidad de definir, promover y establecer bienes públicos regionales y nacionales que puedan fijar las prioridades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, partiendo por los derechos humanos esenciales. El Poder Judicial Dominicano, como los demás poderes del Estado, anualmente presenta momentos de crisis, momentos de inestabilidad. Últimamente, por lo menos los últimos 3 años o 4 años, hemos sido testigos de que el Poder Judicial Dominicano ha pasado por una crisis de confianza. Es decir, como poder del Estado ha sido colocado en los últimos índices tanto de competitividad como de Estado de Derecho global en posiciones muy por debajo de las mediciones anteriores. Ahora mismo el Poder Judicial en el índice de competitividad o la independencia judicial se encuentra en la posición número 110 y cuando vemos la posición que ocupa
con relación al índice de Estado de Derecho, vemos que está como por la 66. Esto, desde el punto de vista de la realidad dominicana, es de alguna forma negativo, pues hemos descendido en los últimos 3 años en estos índices que miden realmente la independencia judicial y que miden la confianza que tienen las instituciones o que tienen la ciudadanía en las instituciones. De acuerdo con el Observatorio Judicial Dominicano, los procesos de reforma en los sistemas democráticos de América Latina poseen un denominador común. En esto es posible observar una tendencia que sugiere la existencia de una relación entre transparencia, rendición de cuentas, respeto y satisfacción de los derechos de las personas y los niveles de democratización alcanzados por el Estado. En ese sentido, las reformas en los poderes del Estado dentro de las sociedades democráticas han dado origen a novedosos mecanismos cuyo sustento en la evolución institucional se explica a través del objetivo de garantizar la armonía entre la sostenibilidad de los cambios y beneficiar al pueblo como colectivo detentador de poder. Esta realidad ha puesto a disposición de las ciudadanías nuevas formas de intervenir y participar en escenarios con exigencias manifestadas de mayores niveles de escrutinio social. Desde esta perspectiva, el Poder Judicial representa uno de los poderes del Estado sujeto a mayor escrutinio por parte de la sociedad. De ahí que para observar la actividad del mismo y sus decisiones, en el seno de la sociedad civil se generan novedosas entidades que fungen como mecanismos no formales en comparación con los tradicionales dispositivos de control e impugnación. Estos hacen las veces de interlocutores sociales, dedicándose a la tarea de observar los comportamientos, la realidad latente e identificar los problemas que surgen de la interacción entre el Estado, la justicia y la sociedad. El juez dominicano Edison Alarcón define el derecho de acceso a la justicia como la facultad reconocida a todo individuo, sin importar su condición étnica, social, cultural, sexual o económica, de exponer a un tribunal su reclamación frente a una alegada conculcación de derechos o de defenderse en su caso de una pretensión promovida judicialmente en su contra. Se habla asimismo de que el derecho de acceso a la justicia no se agota con la sola presencia de ese acceso formal o material, sino que integra además otros objetivos quizás más ambiciosos, tales como la obtención de un fallo a tiempo, justo y su cabal ejecución, también en un plazo razonable. Cabe destacar que una cosa y otra se consideran igualmente integradas a la tutela judicial efectiva, lo que confirma la tesis de que ambas categorías, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, se solapan y complementan en una relación que desborda los contenidos de una mera vecindad teórica. En la situación particular de la República Dominicana, el acceso a la justicia tiene una consagración expresa en el primer acápite del artículo 69 de la Constitución del Estado. Toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen al derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. Históricamente, desde el año 2004, que fue cuando se aprobó o entró en vigencia la Ley 194 sobre autonomía presupuestaria, tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría General de la República, vemos que no se ha asignado el presupuesto que corresponde a este poder del Estado, es decir, el 2.66% del 4.10. Cuando vemos las partidas presupuestarias por separado, vemos que el año en que más se asignó presupuesto al Poder Judicial fue en el año 2005. Eso, desde nuestro punto de vista, presenta serias dificultades, pues cuando tú lo analizas en la serie temporal completa, vemos que en promedio el Poder Judicial solamente ha recibido un 54% del presupuesto que está destinado, es decir, es un poquito más de la mitad de lo que debe recibir. Ahora mismo vemos también que otro de los temas que evidencia o que son preocupantes con relación al poder Judicial son las estructuras o los tribunales. El año pasado, en el discurso de rendición de cuentas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia evidenciaba que hacían falta 110 tribunales o crear 110 estructuras. Y también evidenciaba que la mayor parte del gasto del presupuesto del Poder Judicial se destinaba a personal fijo y contratado, es decir, un 77% de este presupuesto, lo que es mucho.
es mucho, pues hay otras necesidades. Y vemos que el problema no es el personal. Claro, cuando analizamos a qué personal nos referimos, vemos que solamente hay 765 jueces, es decir, pocos con relación a la totalidad de empleados que hay en el Poder Judicial o de auxiliares de justicia. La agilidad en que los tribunales dan respuesta es uno de los indicadores más utilizados por las entidades que miden la eficiencia del Poder Judicial. En este sentido, República Dominicana, según informaciones del mismo Poder Judicial, presenta mora judicial en varias localidades, sobre todo donde hay mucha densidad poblacional, por ejemplo, la provincia Santo Domingo y Santiago. De acuerdo al Centro de Orientación e Investigación Integral COIN, en el 2017 solo el 28.2% de los dominicanos pertenecientes a grupos vulnerables declaró que acudía a los tribunales ante la vulneración de alguno de sus derechos. La otra alta tasa que no acudía declaró que esto era en gran medida porque desconfiaba del sistema judicial dominicano. En el 2014, la Organización Cívica de República Dominicana, conocida como Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, realizó una investigación cuantitativa con una muestra de 70 personas en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional sobre los gastos que incurre un ciudadano promedio para acceder al sistema de justicia represiva. Algunos de los hallazgos del escrutinio arrojó los siguientes datos. Primero, el más elevado porcentaje son personas de escasos recursos económicos que acuden a ese órgano a presentar denuncias o a dar seguimiento a asuntos ya tramitados. Segundo, el 54% son mujeres amas de casa. Tercero, la mayoría de los casos son de violencia de género o estafa. Cuarto, un alto porcentaje de números de los encuestados manifestaron no tener ninguna información previa sobre lo que tenían que hacer ni sobre el funcionamiento del sistema judicial. Quinto, los honorarios de abogado no están al alcance del usuario y casi siempre rebasan el total de los 20,000 pesos. Quinto, la principal queja consiste en la lentitud en que opera el aparato judicial. El tiempo de respuesta es estimado como demasiado largo luego de asignado un turno. Sexto, quien no cuenta con un mínimo de 5,000 pesos no tiene posibilidad alguna de acceder al sistema. Otro estudio en el 2013 dirigido por el Observatorio de Acceso a la Justicia de Latinoamérica y el Caribe, a efectos de difundir datos de actualidad a nivel regional sobre el estado de derecho de acceso a la justicia en República Dominicana, diagnosticó, entre otras cosas, primero la carencia de procedimientos ágiles y efectivos para el cobro de indemnizaciones por la mora judicial. Segundo, la no disponibilidad de una estrategia integral para promover los servicios de mediadores judiciales. Tercero, no hay despachos judiciales encargados de brindar información a personas afectadas por actuaciones judiciales. Y cuarto, en un país turístico como el nuestro, el sistema de justicia no cuenta con suficiente número de intérpretes judiciales. Históricamente, desde el año 2004, que fue cuando se aprobó o entró en vigencia la Ley 194 sobre autonomía presupuestaria, tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría General de la República, vemos que no se ha asignado el presupuesto que corresponde a este poder del Estado, es decir, el 2.66% del 4.10%. Cuando vemos las partidas presupuestarias por separado, vemos que el año en que más se asignó presupuesto al Poder Judicial fue en el año 2005. Eso, desde nuestro punto de vista, presenta serias dificultades, pues cuando tú lo analizas en la serie temporal completa, vemos que en promedio el Poder Judicial solamente ha recibido un 54% del presupuesto que está destinado, es decir, es un poquito más de la mitad de lo que debe recibir. Ahora mismo vemos también que otro de los temas que evidencia o que son preocupantes con relación al poder Judicial son las estructuras o los tribunales. El año pasado, en el discurso de rendición de cuentas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia evidenciaba que hacían falta 110 tribunales o crear 110 estructuras. Y también evidenciaba que la mayor parte del gasto del presupuesto del Poder Judicial se destinaba a personal fijo y contratado, es decir, un 77% de este presupuesto, lo que es mucho. Es mucho, pues hay otras necesidades. Y vemos que el problema no es el personal. Claro, cuando analizamos a qué personal nos referimos, vemos que solamente hay 765 jueces, es decir, pocos con relación a la totalidad de empleados que hay en el Poder Judicial o de auxiliares de justicia.
Continuando con el estudio del Observatorio de Acceso a la Justicia de Latinoamérica y el Caribe en materia de derecho privado, en sentido estricto, se indicó las siguientes deficiencias en torno al acceso a la justicia civil y comercial. Primero, ausencia de defensoría o asesoría gratuita sistematizada en temas civiles, ni siquiera en áreas tan neurálgicas como el estado civil o la adopción de menores. Segundo, sobrecarga y saturación a niveles casi demenciales del sistema de administración de justicia, lo cual se traduce en mora e ineficiencia. Tercero, poca difusión y promoción de los medios alternos de resolución de conflictos, tales como el arbitraje, la conciliación o la mediación. Cuarto, elevadísimos gastos judiciales no solo en conceptos de costas procesales, sino también en impuestos, sea para depositar un documento o un escrito en los juzgados. Quinto, no se identificaron controles efectivos en el cobro de honorarios de abogado, a pesar de que la asistencia letrada es obligatoria, igual en cuanto al costo de una diligencia de alguacil. Volviendo al documento de acceso a la justicia en América Latina, retos y desafíos de la Universidad para la Paz de la ONU, publicado en 2015, en el caso particular de la justicia, es necesario desarrollar y construir una cultura de legalidad como forma de enfrentar el peso de la impunidad en la región. Lo anterior conlleva a visualizar el rol del Estado en su conjunto, con el fin de mantener los balances necesarios que posibilitan un mejor ejercicio democrático. En la tarea regional e internacional de acceso a la justicia, el debate y la concertación debe involucrar a los principales actores y en este sentido involucrar a los legisladores y parlamentarios por su rol esencial en la ratificación de tratados internacionales, en el papel de las organizaciones de la sociedad civil como promotores de derechos y como una tarea permanente de monitoreo de la acción estatal contribuye al proceso de transparencia global. Sin embargo, también es necesario que haya mayor transparencia sobre la institucionalidad de estas organizaciones con el fin de garantizar su independencia y capacidad organizacional. El Poder Judicial Dominicano de pronto tiene ciertos niveles de independencia y es en cierta forma transparente. Decir que cómo podemos lograr un Poder Judicial más transparente, bueno, lo podemos lograr evidenciando más en qué se gasta el dinero, lo podemos lograr invirtiendo más recursos, porque ambas cosas van de la mano, lo podemos lograr teniendo jueces que sean más claros, que haya mayor claridad en los procesos, lo podemos lograr con mayor cumplimiento de las decisiones, lo podemos lograr con garantizar mayor acceso a la justicia. Entonces, cuando hay o se dan esos presupuestos, se puede lograr una mejor transparencia, se puede lograr una mejor eficacia y evidentemente se pueden lograr mejores niveles de justicia. En materia judicial, la República Dominicana ha mostrado notorios avances en las últimas décadas, como son la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, la creación de la carrera judicial y también la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, todavía se siguen presentando debilidades, como son la mora judicial, la falta de presupuesto y la falta de atención debida a los usuarios. En la edición 2017-2018 del Índice Mundial de Estado de Derecho, República Dominicana ocupó uno de los últimos lugares en este tema de materia judicial. Concretamente, ocupó el lugar número 93 de solamente 130 países estudiados en este informe. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las medidas que se deben adoptar en República Dominicana para que el sistema judicial dominicano pueda mejorar en esas problemáticas que se han ido advirtiendo, así como también para garantizar el acceso de todos los dominicanos a dicho sistema? Veamos sus respuestas. En el tema del acceso a la justicia vemos que hay también serias dificultades y una de ellas es que hay tribunales que solamente se encuentran en el Distrito Nacional, por ejemplo, y te menciono el Tribunal Superadministrativo, por mencionarte uno. Pero así también hay otros tribunales que funcionan solamente en el distrito y que para las personas de los pueblos es difícil, son de difícil acceso. Entonces, ¿cómo se puede resolver el tema del acceso a la justicia? Se puede resolver con creación de nuevos tribunales. Esto se ha visto o se ha evidenciado. Hay leyes que ya disponen que se creen ciertas estructuras. En el último balance que se hizo, se presentó que hacían falta 110 tribunales por crear y en el discurso de rendición de cuentas que presentó el presidente de la Suprema Corte de Justicia este año, en el 2019, correspondiente al 2018, vemos que
se crearon unos 50 tribunales, es decir, faltan todavía 60 de los que habían sido ya programados. Evidentemente, esto es uno de los elementos que pueda contribuir al acceso a la justicia, designación de nuevos jueces para que los jueces que ya, los tribunales que ya han sido creados, pues tengan ahí, ya entren en funcionamiento plenamente. Y por último, el tema del uso de la tecnología de la información y la comunicación. Esto puede ayudar a que haya un mayor nivel, un mayor acceso a la justicia, pues si tú tienes una persona que está en un pueblo y tiene un dispositivo electrónico y puede presentar una denuncia, por ejemplo, a través de su celular, entonces tú estás garantizando el acceso a la justicia. Si tienes una persona que está en Bauruco, por ejemplo, la provincia de Bauruco, y necesita necesita saber o obtener información sobre un proceso judicial en el Distrito Nacional, pues entonces esa persona puede tener información de su proceso sin necesidad de trasladarse aquí. Eso es garantía al acceso a la justicia. Pues el acceso a la justicia va desde que se presenta el primer requerimiento hasta que se obtiene la decisión. Que si el Estado tiene, si una persona tiene una decisión favorable, que esta persona pueda haber satisfecho su derecho. Es decir, que la administración no le ponga más trabas de las necesarias para poder ejecutar esa decisión, y que el Poder Judicial tenga mecanismos para hacer valer su decisión y ejecutarla también. Mecanismos legales y también mecanismos institucionales que pueden ayudar a que hayan mayores niveles de acceso a la justicia. Continuamos en Contrapunto, iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, los retos del sistema judicial dominicano. Así es, y en el marco de esto le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando por Enrique Peña. Él es socio de la firma Lexfilia y profesor de Unicaribe. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Vladimir, Maitex. También nos acompaña Edison Joel Peña, profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo y abogado en ejercicio. Bienvenido. Gracias, bienvenido, gracias. Así es, y también con nosotros Ricardo González. Él es abogado de la firma Hernández Peguero. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Edison. Bien, y para entrar como siempre en contexto y continuar con este tema que hemos estado debatiendo a lo largo del programa, los restos y deficiencias del sistema judicial dominicano, vamos a ver, ¿no?, desde la perspectiva de cada uno de nuestros invitados, ¿cuáles entienden ustedes que son las principales debilidades, si entienden que las tiene evidentemente, el Poder Judicial o el sistema judicial dominicano? Vamos en el orden de Ricardo, Enrique y luego Edson. Ricardo. Bueno, en primer lugar, las principales debilidades que tiene nuestro sistema judicial al día de hoy, te diría que puede sonar hasta irónico, pero la primera es mantenerse. Ante la debilidad presupuestaria que tiene nuestro Poder Judicial, el cual ha tenido varios aumentos a seguida de los años, sigue siendo un inconveniente el tema presupuestario a los fines de consagrar ese derecho constitucional de una justicia gratuita, oportuna y, en dado caso, eficaz, ya que no solamente es el tema del Distrito Nacional y de las principales provincias, ya sea como Santiago, San Pedro de Macorís, Higüey o la Altagracia en sí. Para tú llevar un sistema judicial al todo el alcance nacional, que llegue a cada ciudadano de la República Dominicana, hace falta presupuesto. Ciertamente, tal y como dije, ha habido varios aumentos, varios millones de pesos que se han aumentado, pero hace falta capacitación, personal, recursos para material, para infraestructura. El Poder Judicial en los distintos pueblos remotos, aún no se siente, no llega esa justicia, como te decía, eficaz, oportuna y gratuita, lo cual se traduce en una debilidad que se ha ido consagrando, y con el tiempo las personas lo que hacen es que se desinteresan y pierden hasta esperanza en acudir al sistema de justicia, ya que no encuentran un sistema que los resguarde, que lo apoye cuando requieren, cuando demandan de él. Así es. Muy bien. Capacitación personal y recursos desde tu punto de vista, Ricardo, ¿no? Bueno, Enrique, ¿en tu opinión? Gracias, Vlad. Mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha establecido Ricardo. Considero que hasta que la administración no comprenda que debe darle cumplimiento a la ley, otorgándole el 2.66% del presupuesto al Poder Judicial, sin lugar a dudas, habrán bastantes dificultades para poder, a nivel presupuestario, operar de una manera más eficaz. La ventaja es para el Poder Judicial, es que el trabajo de los jueces, principalmente,
propio de lo que es la definición de sus roles en la ley, es muy propia del ser al bloque de sus actuaciones, que es una actividad muy intelectual. Lo que quiere decir que por eso, aunque tengamos grandes dificultades de presupuesto que limitan el efectivo funcionamiento del organismo del Poder Judicial, también tenemos el fenómeno de que también recibimos justicia. Entonces, hasta cierto punto hay un equilibrio, indistintamente de que estas dificultades se presenten, pero que al final de cuentas no vamos a lograr el grado óptimo si ese estudio que comisiones que eligieron en el Congreso, esas comisiones hicieron un estudio para entender que el 2.66% del presupuesto era lo suficiente. Hasta que no se llegue a esas metas no podemos saber cómo vamos a alcanzar ese grado óptimo. Pero además, para mí, la principal dificultad que presenta el Poder Judicial en la comunidad, sin lugar a dudas, es la confianza. La confianza, esa confianza, el ciudadano no se siente confiado, y que son recursos propios tal vez, y no sé si es parte de lo que es el bloque comunicacional que tiene el Poder Judicial como organización, para poder mandar los mensajes que debe hacerle llegar a la sociedad de cómo se está haciendo el trabajo. Porque sin lugar a dudas tenemos las cárceles llenas y tenemos personas sometidas a investigaciones y presas de cualquier estrato social. Lo que quiere decir es que el sistema algo está haciendo. Eficaz o no, ya esos son otro tipo de estudios, pero algo está haciendo y está trabajando. Pero aún así, con las cárceles llenas, con cualquier persona de cualquier estrato social en su procesada y sometida, la comunidad, la ciudadanía, las personas no sienten confianza en el sistema de justicia dominicano. Excelente, excelente. Edison. Bueno, Vladimir, yo quiero agregar a lo que han manifestado los expertos que me han antecedido, que el problema no se concentra para mí exclusivamente, no es que no deje de serlo, sino exclusivamente en lo relativo al aspecto económico, sino que más bien, como dice Enrique, hay que tratar el aspecto relativo a la confianza que la gente tiene del Poder Judicial. Pero para eso hay que dividir bien los conceptos, la gente debe entender de qué estamos hablando. Hay que deslindar, no es lo mismo el sistema de justicia y el Poder Judicial, no es lo mismo. Vamos a ver. Para entender por qué el Poder Judicial se encuentra en una situación compleja, en la que para resolver sus debilidades hay que analizar bien el conflicto, lo que tiene dentro de sí. Lo primero es que el sistema de justicia está compuesto por el Poder Judicial, pero inciden en él otros poderes del Estado. Sabemos, por ejemplo, que el Ministerio Público es una dependencia básicamente del Poder Ejecutivo. Digo básicamente porque aunque existe un consejo, a esos fines está liderado por el Procurador General de la República, que en definitiva es designado por el Poder Ejecutivo. Pero además del Poder Ejecutivo, que incide en el sistema de justicia penal, porque, ojo, el sistema de justicia abarca otras materias, la materia civil, la materia laboral, el sistema es más complejo. Pero concentrándolo en el aspecto penal, que es el que más incide en la población, porque es el que más llama la atención, ya que es el que actúa frente a un delito, a un crimen y a una acción que llama la atención al público. Entonces te decía que ese sistema penal está compuesto, además del Ministerio Público, que viene del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, propiamente dicho, que son los jueces, los profesionales, abogados, independientes, ¿verdad?, que como auxiliares del sistema de justicia forman parte del mismo. Entonces, viendo esta complejidad que constituye el sistema de justicia, identificamos que en él se encuentra el Poder Judicial como un elemento que lo compone. Ahora, ese elemento que lo compone en ocasión sufre el siguiente problema, y es que como no tiene relación pública, no tiene medio de comunicación, no puede explicar de otro modo que no sea a través de la sentencia las razones por las cuales toma una decisión. En ocasiones el sistema político le carga el dado al sistema judicial para resolver su conflicto. Es decir, todos los problemas sociales para cualquier político, esté en el gobierno o no, sería para él más fácil centralizarlo ante el Poder Judicial, porque todo el mundo va a excusar el hecho, bueno, eso es la justicia que no funciona.
sin saber que dentro del seno de ese sistema del poder de justicia penal, por ejemplo, inciden los elementos que te había dicho anteriormente. Entonces, yo creo que este análisis que estamos haciendo aquí es el que debería todo el mundo hacer en su mente cuando vaya a referirse al Poder Judicial, si él está cumpliendo su rol dentro del sistema de justicia. El de él, lo que pasa es que hay otros usuarios y otros elementos del sistema de justicia que quieren cargar su función a cargo del Poder Judicial. Pasa con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no instrumenta bien un expediente, quiere que sea un juez que le resuelva el problema. Entonces, si al final el juez tiene que tomar una decisión en función de lo que tiene de frente, que es un expediente mal instrumentado, y absolver, al final lo que va a decir el Ministerio Público es que la culpa de eso que sucedió es del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no tiene un relacionador público, creo que sí hay uno por ahí, pero no lo veo participando, que explique, no. El Poder Judicial cumplió con su rol. Y en ese sentido nosotros cumplimos con nuestra parte y tomamos una decisión en función del expediente que vino de otra ala de la base tripartita de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Entonces yo creo que esa es la debilidad más fuerte que tiene el Poder Judicial, que la población general ha confundido su rol y ellos han querido entonces, muchos jueces, darle respuestas sociales en lugar de dar respuestas jurídicas y justas como lo impone la ley. Esa es mi óptica al respecto. Justamente quedándonos con ese elemento del sistema judicial como un todo y el Poder Judicial como un elemento de este conjunto. ¿Cómo se ve impactado el Poder Judicial por las injerencias políticas y el crimen organizado? La población percibe que dentro del Poder Judicial o posiblemente por confusión del sistema judicial hay una problemática directamente vinculada a la política partidaria y al crimen organizado. Vamos a responder en el mismo orden que iniciamos con la primera pregunta. Por favor. Respecto a lo del crimen organizado, yo diría que no se puede, obviamente, vincular directamente, de una forma exclusiva con el Poder Judicial. A mi entender, el crimen organizado, tal y como establece su concepto, es todo un sistema organizado para delinquir. Y así como tú puedes vincularlo en un momento con el Poder Judicial, ya sea que el objetivo en ese momento sea atacar el Poder Judicial por X o Y razón, así también pueden atacar cualquier otro sistema o determinada situación o tema o acontecer del panorama político nacional. A mi entender, no hay una inferencia directa del crimen organizado en el Poder Judicial. Ya en cuanto al tema de la injerencia política, tal y como han dicho varios abogados de larga trayectoria aquí, de renombrados juristas del país, todos somos políticos, todos tenemos algún tipo de inclinación o vinculación o posición política, porque es algo de la naturaleza humana. Resulta que cuando tú pones a una persona a juzgar, ya sea que ocupe la posición de juez, solo queda darle el tiempo a que sus decisiones, a que marque su trayectoria y sus decisiones sean las que hablen por él. Al final tú podrás evaluarlo, que es tal y como ahora mismo se apresta a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, que procederá en los próximos días a evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que desde un principio, desde que fueron colocados, hay personas que alegaron, no, que son jueces políticos. A mi entender, ninguno será, nunca tú podrás poner a nadie que tú lo puedas tildar de apolítico. Todos tienen alguna posición o preferencia. Quedará ahora de esa evaluación que marque qué hicieron y si las decisiones obedecieron a su vinculación política o si obedecieron en sí a lo que debían ser, lo que debían fallar, acorde al caso que tenían, tal y como explicaba ahorita el compañero Edison, de parte del expediente que tuvieron en sus manos. Porque es muy fácil tú decir, no, falló de esta razón porque él es X político, es vinculado a X partido y favorece a X partido. Y cuando el expediente en sí no estaba sustentado, no se podía impartir justicia de otra forma que no sea de eso. Entonces, de eso entiendo que es el principal factor de cara a esa injerencia política, es esa evaluación posterior que nos permite determinar si las decisiones fueron políticas o jurídicamente válidas. Correcto. Gracias. Ciertamente, como ha establecido Ricardo, sin lugar a dudas, son cuestiones que hay que observarlas dentro de las estructuras propias del sistema, haciendo una separación de lo que, como yo lo dije en unas palabras un poco más enredadas, pero que Edison lo aplatanó cariñosamente, el juego de roles. Nosotros tenemos que entender que en el juego de roles, y tal vez es un paradigma que ese ciudadano le cuesta entender, porque hay que entender que todavía nuestro Código Procesal Penal, y volviendo a hacer énfasis, el sistema judicial es una cuestión muy, muy amplia.
laboral, comercial, administrativo, tributario, medioambiental, civil, corporativo. Señores, esto es sumamente amplio, pero evidentemente, ¿quién entiende de contratos? No el pueblo, no todo el mundo puede entender los otros tipos de justicia. Se enteran de la popular, la que se enteran porque suben un meme de violencia, de actos de corrupción notorios, cuestiones graves. Evidentemente la justicia penal se ve más sensibilizada y en ese aspecto, en el juego de roles, porque también la deficiencia en la justicia civil y laboral, cuando tú ves que el juez no hace justicia en un caso civil o en un caso laboral, representando intereses tal vez de personas humildes, cuando viene a ver es pura negligencia de esos auxiliares de justicia, como tú mencionaste ahorita, que son los encargados de llevar la dirección de esos casos. Pero en esto que tienen interés público, donde tiene participación el Ministerio Público, pues evidentemente cambian las reglas porque hay un director. La ley creó un poder especial y se la dio a una sola persona o a un solo órgano para que se encargue de llevar esa dirección, que es el Ministerio Público. Entonces, en ese juego de roles, el rol de él, y era el paréntesis que hacía en el juego de roles, porque nuestro Código Procesal Penal, que estaba mencionando antes, señores, no nos hagamos lo loco, todavía es un adolescente. No es 14 o 15 años que tiene. Todavía es un adolescente en nuestro Código Procesal Penal. Antes de eso, ¿quién era que investigaba en el procedimiento criminal anterior? Era el juez. El fiscal pedía, pero el juez era que interrogaba a cada persona a puerta cerrada y de allá se despachaba con los resultados de su investigación y luego en el juicio se daba otra dinámica. Entonces, para la comunidad, para estas personas que están por encima de los 40 años, tienen que comprender que qué es lo que está haciendo el juez. Pero con este cambio de legislación que nosotros tuvimos recientemente, desde el 2002, con aplicación efectiva a partir del 2004, que es el Código Procesal Penal y su sutil modificación en el 2015, con la Ley 1015, ¿qué es lo que tenemos? Que el juego de roles se ha invertido. El Ministerio Público acusa y el juez juzga, es un ente imparcial. Él no puede ir más allá de lo que le están presentando. El juez es neutral, él no puede juzgar por lo que mediáticamente se diga en la prensa o por lo que un particular diga. Y en ese juego de roles, ¿cómo tú puedes tasar cuando al final de cuentas, como bien se ha establecido por ambos panelistas sabiamente, ¿quién comunica? ¿Quién comunica eso? Entonces, que si hay o no injerencias del crimen organizado, cuando tú ves las sentencias de condenas a los grandes narcotraficantes por las grandes cantidades de cosas que le pueden demostrar a las que se le está acusando, que son propias de estructuras de crímenes organizados, con condenas importantes de 20 y 30 años, entonces tú te empiezas a cuestionar qué tanta injerencia pueden tener. No, Enrique, pero también tenemos casos de jueces, ¿no?, que han salido por malas prácticas judiciales. Este es el famoso caso de Quirinito, todo un tramado judicial súper llamativo. Hay varios casos importantes también en el ala jueces contraria. suspendidos, en investigaciones. Pero eso es interesante porque es lo importante de que, por ejemplo, un caso como el de Quirinito se lleve a escena. Vamos a pensar, vamos a hacer el ejercicio, ya que tú te pusiste en eso. En el caso no se ha llevado de escena, ¿verdad? Pero mira, Vladimir, en la precaria presentación que se ha señalado de ese caso, ¿qué es el rol judicial? ¿Cuáles cosas han hecho los jueces en ese caso que te hagan pensar los predicamentos propios del mismo? Tú ahí lo que tienes es un caso donde a los jueces le han presentado circunstancias de condiciones humanas a valorar, porque ahí no se está hablando de que en el caso Quirinito, por ejemplo, un médico legista fue que falsificó información. O sea, tenemos que partir de qué elementos le están suministrando, porque el juez se debe a las pruebas legalmente obtenidas y que le están presentando. El problema de esto es que antes de que se le pueda probar una falta, ya se están juzgando. Entonces aquí viene el siguiente fenómeno, que era por donde iba el discurso de lo que te quiero enfocar: la independencia judicial, que como decía Edison, ¿con qué seguridad ante el clamor popular puede responder a un juez que no sea el populismo penal? A esa queja, a esa súplica de que la gente está, bueno, pues entonces yo no voy a coger la presión y voy a tomar una decisión. Entonces el juez tiene el deber de ser independiente, porque es lo único que nos garantiza. ¿Ustedes están creyendo que el sistema de garantía está hecho para los delincuentes? El sistema de garantías y derechos fundamentales está hecho precisamente para ciudadanos como nosotros, que eventualmente podemos ser atropellados por alguien que quisiera abusar del poder que está en sus manos. Y por eso esas garantías se exigen para que personas que estamos en el correcto deber y al hacer
constitucional y proveer bienestar a nuestra sociedad, no nos veamos afectados porque un caprichoso. Entonces mira cómo nosotros podemos vernos expuestos ante las posiciones de caprichosos que quieran abusar de su poder en perjuicio de nosotros. Y es por eso que te digo que los bloques de independencia judicial, ¿cómo es posible que un juez decide hoy un fallo que va en contra de los intereses generales y el Poder Judicial sin investigar suspende a un juez? Esas son cosas que hay que... Entonces, ¿cómo se siente el juez? ¿Cuál es la seguridad que tengo yo de hacer derecho? Cuando lo primero que tenemos que establecer que lo único que hace el juez es juzgar. El juez no investiga, el juez no se puede contaminar. Ahora, si tú me llevas, como dicen popularmente, un expediente calimocho, un expediente sin prueba, o pruebas viciadas, con gente que intencionalmente tal vez dejó que eso esté ahí, porque tal vez queremos pensar, ay, que eso estaba mal y no nos dimos cuenta. Señores, tenemos una escuela de formación para investigadores y persecutores de los órganos ejecutivos. Entonces, los expedientes llegan así, en esa estructura, ¿y qué le queda al juez? Violentarle las garantías al ciudadano que se le considere inocente, que podemos ser cualquiera de nosotros. Ese es el enfoque de análisis de por qué hay que tener esa delicadeza respecto a verificar. Sin lugar a dudas, yo puedo entender que han procurado permear, pero hermano, tiene que ser crimen organizado. Aquí cualquier persona que se sienta con 2 pesos cree que puede comprar a cualquier operador del sistema de justicia. Entonces, solamente porque sea el crimen organizado, para mí me gusta más analizar las estadísticas dentro de ver cómo hay decisiones irrevocablemente jugadas de importantes narcotraficantes y lavadores de activos. Porque ahí está la prueba. En cuanto al bloque de la política, sin lugar a dudas, eso debe ser un fenómeno que quiere incidir, pero al efecto, ¿hasta dónde el rol del judicial está implicado? Cuando el judicial no es el que somete. ¿Quién es el que somete al político? Es el poder del Ministerio Público, es el persecutor. Ahora, lo que yo sí sé es que cuando hay un caso y hay prueba, el judicial se despacha con sentencias absolutorias o condenatorias. Excelente. Edison. Sí, bueno, yo entiendo que ciertamente, como han dicho mis compañeros, el problema es complejo. Es complejo porque con relación al aspecto del crimen organizado, para deslindar la pregunta, no podemos decir que el crimen organizado ha puesto sus tentáculos dentro del Poder Judicial. Pero yo entiendo que para hacer un crimen organizado y poder tejer su maniobra de ejecución, obviamente tiene sus tentáculos en el sistema de justicia. Y aquí la importancia de lo que dijimos en principio, hacer una división conceptual de qué es el sistema de justicia penal y cuál es el rol que juega el Poder Judicial dentro de este sistema. Es probable, y yo creo que es así, que el crimen organizado pueda manejar el sistema de justicia sin necesidad de llegar al Poder Judicial. Es decir, el crimen organizado puede manejar sus operaciones con alguna connivencia con las agencias ejecutivas, Policía Nacional, DNCD, bueno, por ejemplo, podemos ver el caso de Baní, un caso reciente, en el que hay una acusación de un senador que dice claramente que la policía cobraba peaje en algunos lugares, que el DICRIM, o sea, aquí vemos estas agencias son parte del sistema de justicia, porque las investigaciones que ellos adelantan, que posteriormente un fiscal concluye y amplía, son aquellas que al final un juez va a juzgar. Entonces es probable que las operaciones de este crimen organizado no lleguen hasta el juez, sino que sufra en el camino algunos arreglos lo suficientemente adecuados como para que el juez, si llega donde él, no tenga otra cosa más que absolver. Ojo, reitero, si llega donde él, porque es probable que nunca llegue. Ahora, decir que el crimen organizado tiene juez nombrado en el Poder Judicial, yo no lo creo personalmente. Ahora, no quiere decir esto, por las cosas que he dicho anteriormente, que el sistema de justicia penal no esté afectado por el crimen organizado. Claro que lo está, porque aquí sabemos que opera el crimen organizado en este país. Y un senador ha dicho sobre el punto de drogas, y aquí la gente conoce y escucha de temas complejos que se relacionan al crimen organizado, que nunca llegan a la justicia, y cuando llegan lo absuelven, pero no es porque necesariamente el Poder Judicial lo decida, sino porque en el transcurso de antes de llegar ahí, el sistema de justicia se vio afectado por el crimen organizado. Entonces sigue siendo un problema, Edison, escúchame, del sistema judicial, Es un el que problema, se den esos arragles, esos problemas previos a que el juez pueda ver el caso. El problema
es sistémico. Y si fuera un crimen, si fuera el crimen organizado que no pueda controlar el sistema penal que sobre él viene, entonces no sería organizado. O sea, la organización y la inteligencia, porque son delitos inteligentes, de estas personas es procurar no solamente cometer un delito, sino operar de manera libre en el ejercicio de su acción delictiva sin verse afectado. Ojo, entonces ellos ven en el sistema de penal, el sistema de justicia penal, cuál es el elemento que ellos puedan dominar y cuál es más difícil dominar. Entonces aquí es que está, yo creo, el juego para la intervención del crimen organizado. Pero acordemos algo, y es lo siguiente, aquí también esas mismas instituciones que son débiles, ya el Ministerio Público se ha fortalecido mucho, pero no es un secreto para nadie que en términos históricos hace tiempo era una institución débil también. Y no quiere decir que no tenga sus debilidades, ojo, sino que se ha fortalecido mucho el Ministerio Público, pero estas instituciones débiles, como la Policía Nacional, el Ministerio Público en alguna parte y el propio Poder Judicial, obviamente que para poder dar respuesta en ocasiones al clamor popular que exige justicia, se cometen violaciones a derechos fundamentales que, como dice Enrique anteriormente, cuando un juez entonces la advierte y sanciona esa violación, entonces el juez al final es el condenado socialmente porque no, de alguna manera le dio respuesta al clamor popular. Entonces a veces es desesperante. Yo creo que todos recordamos un caso de un fiscal, creo que fue en Ocoa, que se grabó poniendo una pistola. Fíjense lo que acabo de encontrar y se ve en el video cuando le está poniendo. Entonces, ¿y qué tal si el video no existiera? Usted sabe que si el video no existiera, ese señor que le estaban poniendo la pistola lo iban a condenar. Así es. Si el video no, creo que pasó también en San Francisco ahora con un dirigente popular de la Marcha Verde, que lograron poniéndole una funda que después al final resulta que la funda tenía droga. El peregrino, ¿no? Algo así. El peregrino. Entonces, usted se imagina que ese celular con esa grabación no estuviese ahí en ese momento. Así es. Preso, 3 meses de prisión preventiva. 3 meses y la condena final. Ese hombre estuviera preso a 10 años, 5 años. Además, distribución. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es que esas debilidades que tiene el sistema de justicia penal son las mismas que aprovecha el crimen organizado para capitalizar en su favor. Ese es el punto al que quiero referirme. Con relación a la participación política. Porque tienen que hacer el enfoque. O sea, es que no es un sistema infalible. Obviamente. O sea, no es infalible No, porque hay, son seres difícilmente puede humanos, serlo. pero es también un conjunto de observaciones propias al esquema de valores de los individuos que tienen ese rol a su cargo. Esos son otros elementos. Sí, con relación a lo relativo al plano de la política, bueno, en mi primera intervención había explicado que políticamente inteligente es cargar el dado al Poder Judicial con cualquier... Yo creo que aquí va a llegar un punto que si la cosa está mala, como dice el pueblo, es por el Poder Judicial. Va a llegar un punto porque al final para el político es más fácil decir, todo es culpa de los jueces. Entonces es probable que un día alguna persona someta ante el Tribunal Superior Administrativo una solicitud pidiendo cualquier aspecto relativo a la baja de los precios, por ejemplo, por poner un ejemplo dinámico, y el juez falla en contra porque la solicitud no está bien contemplada. Yo no creo, yo no dudo que se destape un político al decir que la cosa está mala y la leche no ha bajado porque el juez no falló. Sí. O sea, aquí, señores, todo se le quiere cargar el dado al Poder Judicial. Fíjate, el asunto de los feminicidios, esto es algo muy delicado porque toca algunas fibras sensibles. Y yo lo primero que quiero decir de este tema, para que quede claro, es que todo aquel que abuse de una mujer, ya sea ocasionándole la muerte o daños, golpes y heridas, debe ser condenado. Yo creo que la ley debe aplicarse porque está ahí para eso y para que el sistema funcione, la ley debe aplicarse. Ahora, lo que hace el sistema de justicia es que le da una respuesta a ese hecho, pero esa respuesta no es la solución al conflicto, es una solución sociológica. Mis amigos, si ustedes ven que la persona que le quita la vida a una mujer es capaz de quitarse su vida, ¿tú crees que caer preso va a ser el temor para él? No, tú sabes que la ley trajo un reglamento de inteligencia emocional, ¿verdad? A lo mejor la ley lo trajo. Si él es capaz de quitarse su propia vida, caer preso para él es un relajo, un juego de tenis. Entonces, yo creo que sí, hay que dar una respuesta judicial. Hay que condenar y sancionar a la persona, porque realmente quizás muchos entiendan que por aquello del principio de prevención general de la aplicación de la pena, ¿verdad? Hay que aplicar la ley. Pero la solución al conflicto no está ahí. Es un conflicto social
que tiene que tener una respuesta sociológica y tiene que haber un enfoque cultural de qué está pasando con relación a los golpes contra la mujer y al feminicidio. Entonces los políticos cargan el dado y yo creo que en ese punto inciden. Ahora, si hay jueces nombrados por políticos o no, como dijo el compañero Ricardo, bueno, yo entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia son nombrados a propuesta de la terna del presidente de turno. Y eso no quiere decir que su integridad necesariamente esté comprometida con la persona que lo ha nombrado. Incluso hay una frase famosa que en este sentido se establece, y es que lo primero que debe ser un juez nombrado es ser desagradecido. En el sentido es que no tiene ningún agradecimiento para la persona que lo ha nombrado. Y si en un momento determinado tiene que juzgar a esa misma persona y condenarlo porque han cometido el delito o el hecho de que se le imputa, entonces debe hacerlo. Yo creo que eso no necesariamente influye. Ahora, dada la experiencia que hay en nuestro país, la población no tiene confianza en que si una persona es nombrada de tal y cual forma, necesariamente va a responder a intereses reales. Pero yo creo que, como dijo Ricardo, hay que darle el tiempo a los jueces de que fallen y evaluar sus decisiones. Excelente, excelente. Un tema amplio, ¿no? Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, se nos quedaron algunos temas importantes por tratar. Creo que tendremos que hacer otro programa, ¿no?, para ver si podemos agotar todo. Tocaste el tema de la judicialización de la política, eso es esencial. El tema de la desconfianza en el sistema judicial, el tema que mencionaba Ricardo, la capacitación del personal, los recursos. Son muchos elementos que dan pie para que sostengamos otro debate y, sobre todo, lo más importante, cómo podemos mejorar este tipo de situaciones que se están dando a lo largo de lo que es el desarrollo del sistema judicial en República Dominicana. No nos queda tiempo para más en este panel. Les damos las gracias a ustedes y, evidentemente, a ustedes, distinguidos invitados, les dejamos para que sigan con nosotros y en breve venimos con nuestras conclusiones. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de conclusiones con el tema del día de hoy, los retos del sistema de justicia en República Dominicana. Como hemos visto en el trayecto del programa, el sistema de justicia como un todo representa para el país actualmente una crisis. Podríamos decir que la República Dominicana ha evolucionado un poco en lo que tiene que ver con el sistema de justicia en los últimos años, pero todavía la ciudadanía percibe que algunos elementos no están funcionando de la manera eficiente y eficaz que deberían para poder administrar justicia en el país de manera transparente, independiente y justa. Ciertamente, hay tres elementos que se destacan o se advierten como principales problemas del sistema judicial dominicano. En primer lugar, tal como destacaba Maitex, se habla de lo que es una desconfianza por parte de la ciudadanía en el sistema. En segundo lugar, se habla de lo que es una falta de independencia de los jueces. Y en tercer lugar, como vimos con nuestros panelistas, es innegable lo que es la intromisión del crimen organizado y lo que es la injerencia de la política en el sistema judicial. Por tanto, se entiende que hay elementos que deben abordarse para representar una solución ante esta problemática. En primer lugar, se habla de lo que es una mayor capacitación del personal judicial. En segundo lugar, se advierte que se necesita una mayor presupuestación para mantener lo que es el control y el funcionamiento del sistema judicial. Y por último, se habla de que se requiere de lo que es un mejor sistema de comunicación social, de lo que es todo el trabajo realizado por el Poder Judicial Dominicano para que la ciudadanía pueda entender qué es lo que se hace y cómo son motivadas y finalmente resultantes estas sentencias. Queremos saber sus opiniones a través de las redes sociales y qué temas ustedes quieren que se traten acá en Contrapunto. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el usuario @contrapunto.rd. Así es, lamentablemente no queda tiempo para más en el día de hoy, así que los invitamos a una próxima entrega de Contrapunto por aquí por Super Canal 33 el próximo domingo a las 6 en una nueva entrega. Hasta la próxima.